Pensamiento del día jueves 19 de diciembre. Ser valientes en el momento presente. Para amar a Dios es necesario hacer su voluntad, pero su voluntad se presenta momento por momento. La podemos reconocer expresada en circunstancias externas, en los propios deberes, en el consejo de personas sabias o que nos representan a Dios, o bien en un imprevisto doloroso o gozoso o tedioso o indiferente. La reconoce quien tiene el espíritu atento, el alma vigilante. No por nada el Evangelio habla de muchas veces de vigilancia. Precisamente el Evangelio concentra al hombre en el presente cuando, no queriendo que se preocupe por el futuro, le hace pedir pan al Padre solo para hoy. Invita a cargar la cruz de hoy y recuerda que basta el afán de cada día. Entonces, confiando plenamente en Dios, hay que creer en su amor y realizar con decisión lo que se piensa que es su voluntad, seguros de que si así no fuera, Él nos pondría de nuevo en el camino justo. Pero también, cuando la voluntad de Dios nos parece clara, como cuando nos llama a ocuparnos de un trabajo que lleva horas, siempre hay alguna tentación que vencer, un escrúpulo que rechazar, una preocupación que poner en el corazón de Dios, ideas peregrinas que alejar, deseos varios a los cuales renunciar. Vivir el presente es una idea y una práctica extraordinariamente rica. Vivir el presente injerta nuestra vida terrenal ya desde ahora en el curso de la vida eterna. Chiara Lubich, Volver al presente. Palabra de vida. Diciembre de 2024. Nada es imposible para Dios. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37.